interesada, yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que son las claves de la argumentación de Anthony Weston. Bueno, para entender un poco mejor esa lectura es necesario saber qué es un argumento. Un argumento es un conjunto de razones o de pruebas que están en apoyo a la conclusión de alguien. Bueno, para tener una buena conclusión también es necesario tener varios argumentos, porque un solo argumento puede cambiarte totalmente el significado de una conclusión. Capítulo 1. El capítulo 1 se llama la composición de un argumento corto. Este capítulo ofrece algunas de las reglas generales necesarias para componer un argumento corto. Por ejemplo, presentar ideas en orden natural. Esto quiere decir que dar las ideas en el orden que es, no brincarse nada ni empezar con el final y etcétera. Bueno, realizarlo con premisas fiables. Esto quiere decir que tenemos que utilizar fuentes confiables y seguras, que sean fuentes que sabemos que están buenas y no fuentes dudosas. Y usar un lenguaje claro y específico. Esto tenemos que hacerlo bien porque, digamos, si uno argumenta con un lenguaje no claro, la gente se puede desviar de lo que realmente queremos dar a entender. Entonces hay que utilizar un lenguaje muy específico y muy claro para que la gente entienda realmente qué es lo que yo quiero decir. Capítulo 2. El capítulo 2 se llama Argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante ejemplos son los que ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Estos ejemplos deben ser representativos y con una información de trasfondo. Esto es que nosotros debemos dar más de un ejemplo para poder argumentar, ya que si solo damos un ejemplo, ese ejemplo que nosotros damos puede ser el de la excepción. Por eso es recomendado dar al menos 3 ejemplos para argumentar de una mejor manera. Por ejemplo, Julieta en la obra de Shakespeare aún no tenía 14 años. Las mujeres judías durante la Edad Media estaban casadas normalmente a los 13 años. Muchas mujeres romanas durante el Imperio Romano estaban casadas a los 13 años o incluso aún más jóvenes. Por lo tanto, muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. Capítulo 3. El capítulo 3 trata sobre los argumentos por analogía. Los argumentos por analogía, en vez de tener muchos ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que debido a estos dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos. También son semejantes en otro aspecto más específico. Esto requiere de un ejemplo similar, pero de una manera relevante. Digamos, como por ejemplo, George Bush afirmó una vez que el papel de vicepresidente es apoyar las decisiones del presidente, esté o no de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback. Eso quiere decir que, digamos, como vemos, el vicepresidente, aunque no esté de acuerdo con las decisiones de su presidente, igual las tiene que obedecer. Y en el otro ejemplo que está ligado, que es el del quarterback, aunque yo sea jugador del equipo y no esté de acuerdo con mi capitán, igual lo tengo que obedecer aunque no lo quiera. El capítulo 4 se llama Argumentos de autoría. Los argumentos de autoría es de información que obtenemos de otra persona para así saber y poder argumentar sobre algo. En otras palabras, los argumentos de autoridad son aquellos argumentos que se dicen en base a lo que dijo alguna persona. Esto es como afirmando lo que ya una persona dijo. Estos argumentos tienen que ser de fuentes confiables y siempre deben ser citados, como por ejemplo, organizaciones de derechos humanos dicen que algunos presos son maltratados en México. Entonces, por lo tanto, algunos presos son maltratados en México. Aquí vemos como lo que digo, las organizaciones de derechos humanos, nosotros lo estamos como afirmando como conclusión, que los presos son maltratados en México. Capítulo 5. Argumentos acerca de las causas. Estos argumentos son los que se dan a conocer la información por medio de las causas. En el libro se explica de la siguiente manera. Cuando pensamos que A causa B, usualmente pensamos no solo que A y B están correlacionados, sino también que tiene sentido, que A cause B.
Los buenos argumentos entonces no apelan únicamente a la correlación de A y B, también explican por qué tienen sentido, para A causar a B. Entonces, por ejemplo, podemos decir que porque algunos de mis amigos son habilidosos para jugar al fútbol. Hablando con algunos de ellos, me he dado cuenta de que ellos entrenan mucho. A cada entrenamiento que tienen, ellos nunca faltan y en todos los entrenamientos se esfuerzan mucho. Mientras que hablando con los amigos míos que no son muy habilidosos para jugar fútbol, me he dado cuenta de que ellos casi no entrenan. Entonces, esto quiere decir que parece estar correlacionado ser habilidoso para jugar fútbol y el entrenar. Entonces, posiblemente, como conclusión, me va a dar que si entreno mucho, voy a ser habilidoso para jugar al fútbol. Capítulo 6. El capítulo 6 se llama argumentos deductivos. Los argumentos deductivos son los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones. Por ejemplo, si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. En el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces como conclusión, por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. Capítulos 7, 8 y 9. Este capítulo se llama ¿Cómo hacer un ensayo basado en argumentos? En estos capítulos nos dicen cómo hacer un ensayo con argumentos. Esto se hace mediante un conjunto de argumentos cortos, muy bien formulados, que van a estar vinculados entre sí por una construcción más extensa. Bueno, el capítulo 7 trata sobre explorar la cuestión. Esto es como investigar mucho antes de dar una opinión, ya que si nosotros damos una opinión bien informada, va a ser muy fácil poder defenderla mediante argumentos sólidos. En cambio, si nuestro conocimiento es poco y pobre, no vamos a dar una opinión que esté bien formulada y va a ser muy difícil que podamos defenderla con argumentos, ya que nos los pueden derribar muy fácilmente. El capítulo 8 expone los puntos principales para poder crear un ensayo basado en argumentos. Bueno, algunos de los puntos más importantes para hacer un ensayo basado en argumentos son explicar el problema, formular una propuesta o una afirmación definitiva, desarrollar los argumentos de modo completo, examinar las objeciones y examinar las alternativas. Capítulo 9. El capítulo 9 nos enseña sobre cómo escribir un ensayo con argumentos. Bueno, lo más recomendado para empezar a escribir un ensayo con argumentos es hacer un esquema para poder seguir una línea y no perderse de lo que yo quiero decir. También es necesario formular una introducción breve y exponer algunos argumentos de uno en uno y que se entiendan muy bien y de una manera muy clara para que los demás la entiendan. Digamos, no poner palabras que se les complique mucho a las personas a entender, sino tratar de poner palabras sencillas para que las personas lo entiendan. Para concluir, algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios y ven esto como inútil, pero argumentar va más allá de eso, ya que argumentar es dar mi opinión para defender una conclusión, y esto se debe hacer solo si estoy bien informado y tengo buenas fuentes. Argumentar es muy importante porque cuando logramos llegar a una conclusión bien sustentada en razones, la tenemos que explicar y la tenemos que defender mediante argumentos. Un argumento no es una reiteración de la conclusión, sino ofrece razones y pruebas para que otras personas puedan informarse mediante sus propias opiniones. No es un error tener opiniones, el error es solo quedarse con ellas. Es por eso que debemos argumentar y cada vez que lo hacemos, hacerlo de una manera consciente y teniendo fuentes muy confiables. Bueno amigos, muchas gracias por estarnos viendo en este video. Hasta la próxima. Bueno, si les gustó nuestra primera saga de lecturas filosóficas, no olviden suscribirse a nuestro canal, denle like y no olviden comentar y compartir nuestro video. Nos vemos en el próximo video de Desde la Vara Filosófica. ¡Chao!